La cultura a través de los ojos de Frida. Queridas amigas, hoy vamos a estar ahora en el sector Frida y esta vez vamos a tener nuevamente a nuestra querida amiga Rosario Aquín, que ella aquí en La Paz la conocen como Rosario Aquín, pero en el Beni, con el cariño de siempre, le dicen Charito. Es por ese motivo que hoy día la hemos invitado porque nos va a comentar de su nuevo libro que se llama La incorregible rebeldía de María Lugones, de una filósofa que estuvo muchos años por Bolivia y que siempre hablaba sobre lo más importante, el feminismo colonial. ¿Qué te inspira, Charito, sobre esta mujer, María Lugones, una filósofa argentina que tiene el deseo de que haya un tema más importante como es con la colonialidad del género? Bueno, primero que nada agradecerte nuevamente por la invitación a ser parte de tu programa emitido en esta prestigiosa emisora Radio Mujer FM 94, este programa bastante escuchado como es Voces Empoderadas. Un agradecimiento y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, bienvenida, Charito. María Lugones es una figura muy importante dentro del feminismo de color norteamericano. ¿Por qué? Porque ella dedicó toda su vida a la lucha por los cuerpos racializados. ¿Cuáles son los cuerpos racializados? Los cuerpos racializados son los nuestros, es decir, los cuerpos mestizados, porque los cuerpos mestizados ya no son blancos, ya no, Occidente ya no los ve como blanquitud, ¿no es cierto? Los ve como mezcla. Entonces, esa mezcla, ese cuerpo racializado, no tiene el estatus de humanidad completa. A partir del hecho colonial, esos cuerpos devienen subhumanos, no humanos, y por lo tanto la pelea, la lucha desde el hecho colonial hasta hoy es por devenir humanidad completa. Por eso peleamos derechos humanos. Si se nos considerara humanidad completa, no tendríamos por qué hablar de derechos humanos, ¿no es cierto? Porque todos seríamos humanos y seríamos iguales, pero no lo somos. ¿Por qué no lo somos? Porque o sea, lo que estamos haciendo acá, Rosario, más que todo es dentro de los ensayos de la realidad femenina que tú la estás marcando, es la realidad distinta que se vive en un cuerpo mestizo a lo que los otros dicen un cuerpo racializado. ¿Sería eso? Claro, el cuerpo racializado, nosotros devenimos mujeres racializadas. Tú, yo, a pesar de que tú y yo, sí, aquí en Bolivia nos ven blancas, pero no somos blancas, porque nuestros padres, nuestros abuelos, en fin, vienen de una historia colonial. Y la historia colonial es una historia de mezclas, de mestizajes, ¿no es cierto? Entonces, ya no somos blancas, como lo es un europeo, lo es un americano, digamos, que tampoco en esos lugares podríamos decir que tampoco hay una blanquitud, digamos, pero blanquitud es un imaginario simbólico, es un ejercicio de poder que se ejerce desde ese lugar, desde la raza. Entonces lo que María hace es poner el dedo justo ahí para decirnos que hay cuerpos que son humanos, humanidad completa, como era el cuerpo del conquistador, y cuerpos que no eran humanos, como el cuerpo de los conquistados. Y a partir de esa diferencia entre humanidad, no humanidad, entre conquistador, no pueblo conquistado, se genera una colonialidad del género, es decir, ser hombre y ser mujer, blanca, hija o esposa del conquistador, y no blanca, hija o esposa de los conquistados, no es lo mismo. Y esa diferencia es la que María quiere apuntar. ¿Cómo es que la colonia? Claro, y justamente aquí viene lo interesante, ¿no? Porque en la colonia
el que nacía acá en Bolivia o nacía en Perú o cualquier lugar que sea latino, no tomaban en cuenta a los españoles como españoles, sino que Exacto, eran los criollos mestizos. O sea, exacto. ya ellos marcan esa diferencia. Y en Ya eran Estados Unidos, si vemos hoy en día, también nos dicen raza mestiza, no nos dicen raza blanca. correcto. Entonces, María apunta a ese tema, ¿no? Para marcar la Claro. diferencia de cómo es que eso ha creado a nivel global gente con poder y gente sin poder. Y ella dice, los cuerpos racializados no tienen poder. Los cuerpos blancos tienen poder. Y entonces a partir de ahí ella genera toda una teoría para leer lo que está pasando con las mujeres racializadas en este continente, que no se reduce simplemente a la diferencia de roles, atributos, que se llama características que hacen al femenino o al masculino, sino que va más allá. Y además, ella dice, la colonialidad del género no se puede escindir de la raza ni de la clase, no se puede separar de la clase, ni tampoco se puede separar del sexo, del género o de la sexualidad. Todo está coligado, correlacionado. Entonces, en este libro lo que se plantean son ensayos y reflexiones relacionadas con estos temas. ¿Cómo entender entonces la colonialidad del género, por ejemplo, en el contexto de la despatriarcalización, que es una política que ha asumido el Estado boliviano y que la ha abanderado el gobierno actual? Entonces, ¿cómo entender el género en el contexto de esa política, por ejemplo? Ahora, ¿por qué María Lugones y por qué no cualquier otra persona? Bueno, porque María Lugones se interesó por Bolivia desde el año 2006 y vino y pasó mucho tiempo en Bolivia, manejaba muy bien el aymara, aprendió perfectamente a hablar en aymara, vivió muchos meses en Achacachi, en Puerto Pérez, es decir, en Cochabamba, acá en La Paz. Y lo que me inspiraba más es la vida de esta mujer, ¿no? Porque esta mujer nace en un pequeño pueblito argentino llamado Los Toldos, ¿no? Venía de familias italianas, catalanes, sus ancestros. Y cuando su papá descubre a los 16 años en ella que ella era machona, como ella dice, machona, yo era machona, macha, marimacha, ¿no? Era lesbiana en definitiva. Ahora, ahora sería transmasculino, sería el término ahorita, digamos, pero antes no habían esos términos. Entonces, cuando su padre descubre eso, agarra y la encierra en un establo de ahí de su finca. Y solamente le llevaban comida por una ventanita, ¿no? Era una casita cerrada, totalmente oscura, que tenía apenas una ventanita por donde le pasaban la comida. La comida. ¿Y qué era lo que esperaba su padre? Pues que se corrija. Y como no se corrigió, entonces decide llevarla a Buenos Aires a las clínicas de corrección de homosexualidad. En su época, porque ella ha muerto de 84 años, en su época habían estas clínicas en toda Latinoamérica para corregir homosexuales. Entonces, la ponen en esta clínica y en realidad no eran clínicas, eran centros de tortura, eran cárceles. De tortura, así eran, esclavizados. Entonces a ellas le empiezan a hacer shock insulínicos, electroshock, en fin, les bañaban con agua helada, las sacaban a correr a los patios, en fin, ¿no? Una serie de torturas. Si fueran locas. Claro, para que se enloquezcan y además para supuestamente corregir. Pero en ese proceso su hermana la salva
la salva porque le arruinan con los shock insulínicos, le arruinan los riñones, le destrozan los riñones y su hermana le tiene que dar uno de sus riñones para que ella pueda seguir viviendo. Y la hace escapar hacia Estados Unidos. Por eso es que ella se nacionaliza norteamericana. Entonces, a partir... Ahí es donde comienza, digamos, su época, ¿no? Ahí empieza ella se mete a la carrera de filosofía, ¿no? Estudia la carrera de filosofía, luego sale con honores y la Universidad de Binghamton la contrata y a partir de ahí hace su carrera intelectual, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo interesante ahí? Que ella es una mujer profundamente resiliente porque sale de esa clínica destruida y gracias a que le hacen el trasplante de riñón, bueno, para conservar el riñón le ponen una serie de medicamentos que le arruinan el hígado, le arruinan otra cosa, en fin. Era una mujer que tomaba más de 50 tipos de pastillas distintas, porque además esa tortura en la clínica la dejó inmunodeficiente. Entonces ella no podía andar sin barbijo, no podía andar sin mascarilla porque se podía contagiar de cualquier virus, en fin. Ese tipo de cuerpo tan indefenso, lanzado a un mundo como el nuestro y con la capacidad de generar toda la obra intelectual que ella ha generado, es sin duda impresionante. Entonces, cuando yo la he conocido aquí en la vicepresidencia, que dio un taller sobre la colonialidad del género, me quedé totalmente impactada pues con ella, porque una vida como esa nos desafía realmente, ¿no? ¿Cuántas veces yo personalmente me he sentido frustrada, desalentada? Digo, bueno, ¿para qué tanta lucha? ¿Para qué tanta, no? Si nada cambia, si todo... Y quieres colgar los guantes, pues muchas veces en tu vida, yo creo que a todas nos pasa eso, ¿no? Y cuando ves estas vidas como la de ella, uno dice, pucha, yo enterota, no me falta nada, tengo todos mis órganos, o sea, y estoy aquí queriendo lanzar todo por la ventana. Qué falta de glamour, ¿no? Qué desastre. Entonces, personas como ella, mujerones como ella, pucha, te alientan a decir, pero mírala a ella, o sea, con todo en contra y qué capacidad, ¿no? De resiliencia, qué capacidad de fuerza, de espíritu para seguir. Rosario, lo que tú me dices aquí es tu inspiración justamente es de una mujer que a pesar de todo lo que le pasó, a pesar de todo lo que sucedió, ella sigue hablando de esa colonialidad de género, porque ella dice el género femenino está acá, el género masculino está allá, y por tanto nosotros tenemos que ver que es una realidad totalmente distinta a la que se va viviendo a pesar del siglo XX, siglo XXI. Y por eso ella lucha sobre todo, ¿para qué? Para esa propuesta teórica de libre pensadora de decir, aquí nosotros tenemos que trabajar por el género. Y eso es lo que yo estoy notando y por eso que tú haces ese homenaje al trabajo de su obra que ella tiene. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Yo recojo en este libro todas nuestras discusiones, nuestros debates, nuestras reflexiones que teníamos cuando ella estaba acá. Los cursos que ella ha dado acá en Bolivia, de la que yo he sido parte, en fin, ¿no? Su pensamiento que dejó en estas tierras bolivianas, porque ella tiene varios libros, ¿no? Pero son libros que ella ha escrito en Estados Unidos, en fin. En mi libro yo lo que trato es de recoger su pensamiento, el que dejó acá en Bolivia, ¿no? Y lo hago de una manera cariñosa y sobre todo con una profunda admiración, que es la profunda admiración que sentía yo por ella, ¿no? Entonces, lo que ella nos quiere decir en todo su pensamiento es que no es cierto que el género sea identitario. Es decir, que los roles que como mujeres cumplen todas las hermanas
y que como hombres cumplen todos los hermanos, te constituyan en tanto identidad, es decir, que tú seas ese conjunto de roles y atributos. Eso es lo que ella quiere enfatizar. No es cierto, tú no eres el conjunto de roles y atributos socialmente construidos para ti. Tú eres mucho más que eso. Tú no eres cocinera, lavandera, limpiadora, qué sé yo, ¿no? Y el hombre no es proveedor, que esto, que el otro, que son los roles socialmente construidos. A eso se le llama género. Eso simplemente es contingente, circunstancial. Porque habemos mujeres, y yo me cuento entre ellas, que somos, si nos quisieran catalogar desde el género, seríamos hombres. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hacemos cosas de hombres. Entre ellas pensar. Claro, lo que aquí es, lo que estamos viendo acá, es que ese pensamiento no se reduce a los roles que cada uno tiene, lo que nos ha impuesto una sociedad, sino que también nosotros podemos utilizar el femenino como el masculino y el masculino como el femenino. Eso es lo que nos da a entender justamente la María Lugones, porque dentro de su filosofía ella dice, no hay hombres, no hay mujeres, sino que todos somos un colectivo en el que podemos trabajar como hombres o como mujeres, pero en este caso ella no habla de hombres y mujeres, sino habla del masculino y del femenino. Claro, humanos, no humanos, ¿no? El tema ahí es que el tema ahí es que nosotros hemos sido socializados en un feminismo hegemónico que nos dice que ser hombre y ser mujer es reconciliable, ¿no es cierto? Y que es una expectativa el género, es la expectativa social que la sociedad tiene de ti como mujer. Entonces, si tú eres, por ejemplo, media machada, si tú eres media masculina, si tú, no, ya no eres pues femenina, ya no vas a ser femenina. Ya no entras en la regla de la sociedad. Exacto. Eso es sencillo. Y la sociedad te va a empezar a censurar, ¿te das cuenta? Porque no calza. Y lo propio un chico, ¿no es cierto? Un chico, y lo peor es que te va a estigmatizar. ¿Por qué? Porque no es que va a decir, ay, esta no calza. No, te va a colocar en un lugar donde no tienes acceso a nada. Te va a decir machorra, maleanta, no sé, pues, ¿no? Y lo propio con un chico, aunque no lo seas, por ejemplo, un joven que es delicadito, en fin, puede no afeminado. ser igual, sí, no puede no ser. ¿Por qué? Pero ya vos, la sociedad lo va a poner en el mundo de los homosexuales. ¿Te das cuenta? Claro, es el estigma. El estigma. Exactamente. Realmente, Rosario, es un trabajo de tu obra muy hermoso y son ensayos con esa realidad femenina con que tú la planteas, pero una realidad femenina que en realidad no es una realidad, no es un feminismo, no es una lucha con el feminismo ni con el masculino, sino que es con la propia realidad que se está viviendo, y por eso esos ensayos que tú has hecho de esa realidad de femeninas, porque no vamos a hablar de mujeres, es que tú has logrado todo esto. Realmente es un ensayo con el que tú has visto un conjunto de reflexiones que das, y queda en el tintero esas reflexiones para nuestras amigas, para nuestras oyentes que en este momento están escuchando, y ya ellas mismas van a tener que empezar a filosofar un poco de por qué nosotras como féminas estamos en este mundo. Así es. Y eso es lo más importante que nosotros podemos tener, porque esos ataques que dan en la sociedad, esos ataques que nosotros tenemos, no utilizan la resiliencia, que es lo más importante para nosotros. No existe eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, entre comillas, que nos han dicho machismo, ¿no es cierto? Pero también ahí vemos que la fémina también puede ser masculina y que la masculina puede ser femenina. Charito, realmente conversar contigo es para que podamos conversar miles de horas, pero tú sabes que tenemos siempre el tiempo que nos pisa. Pero vamos a tener que continuar porque tú tienes otros ensayos, tienes otros libros más, y vamos a estar continuando
aquí en nuestro espacio Frida, y vamos a continuar adelante contigo en otras oportunidades que siempre te vamos a seguir invitando, porque la profundidad con la que tú conversas, la profundidad con que y la crudeza de la realidad misma que estamos viviendo son los enfoques que hoy día nos pegan en este siglo XXI. Agradecerte, Charito querida, porque yo te digo con mucho cariño, Charito, porque te he visto el nacer con tus libros, hemos conversado contigo y eres una mujer que todos estos ensayos, todo lo que tú hablas es en sí para que podamos salir de esa despatriarcalización que nos han continuado todo el tiempo, porque nuestra realidad es muy distinta. Gracias, Charito. ¿Puedo terminar con un poemita que le hice a la María? Por supuesto, claro que sí. Este poema lo escribí el día que murió ella para el homenaje que hizo Claxo desde Buenos Aires, el día de su velorio y de su entierro. Se llama Silencio Sólido. Hoy las palabras no florecen en la aridez del alma. Solo el dolor acróbata desgarrado acosa desde mis pupilas ante el horror singular de tu partida. Tengo un llanto sin lágrimas, quejumbre perpetua congelado en mi garganta. Un silencio sólido, inacible, fin absoluto del lenguaje y sus artificios. Mi pecho agitado revolotea como una turbia fuente abandonada ante el ruido de la muerte que cae como una flecha contra el polvo sin vida de la memoria, en esta madrugada de invierno en que tus párpados dormidos, tórtolas asustadas, se dejaron seducir por la osada presencia de la parca, a la hora funesta en que las diosas juegan con sus negras e insensibles ideas. Ahora que te has ido, dejando un abismo, recordarte se ha vuelto un destino. Recordar la melancolía de tus jardines de otoño, repletos de pájaros vagabundos, recordar la eternidad de tus palabras libres, emancipadas del sentido, recordar tus verdades, picaflores cotidianos que abandonaron su nido en la poesía de una tierra extraña, recordar tu música de instrumento antiguo, revelando la insuficiencia espiritual de la piel, del oído, de la mirada colonizada, recordar el vértigo del negro acantilado de tus ojos, sublime veterana de la vida, cañonazo en zona sin guerra, viviendo en tu mar interior, saturado de amor, pasión y fantasía, amoroso asilo del clan que me atraviesa. Montadas en pelo, con los jirones de la pampa y la selva colgados a la espalda, sobrevivientes del destierro y del exilio, en ex-exilio nos encontramos en el galope desbocado de mi selva y de tus pampas. Recordarte eternamente en los inquietos caminos en los que la oscura segadora revela su realidad como un relámpago inconfundible preñado de certezas. Recordarte desde tu pensamiento vivo que remueve y sangra, pensamiento secreto que se abre como abanico en busca del yo comunal extraviado, siendo, resistiendo en algún lugar en constelaciones de coaliciones desde nuestra hondura, desde nuestras pieles, desde nuestros cuerpos y sus miradas. Recordarte, porque no hay más vida ni más muerte que se resista a la eternidad que ofrece el corazón de la imaginación. Él cantará sus recuerdos amorosos y amados en la luminosa bandada de palabras que hablarán de ti a través del tiempo por los siglos de los siglos. Gracias.